El ministerio, transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, presenta Palabra de Dios para tu vida. Un programa de estudio bíblico para tu crecimiento espiritual. Palabra de Dios para tu vida. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Palabra de Dios para tu vida. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos ustedes. Son bienvenidos una vez más a este su programa Palabra de Dios para tu vida. Un espacio del ministerio transmitiendo su presencia a las naciones, Iglesia Cristiana, diseñado especialmente para nuestra edificación espiritual, a través de la palabra de Dios ministrada en cada uno de nuestros corazones a través del Espíritu Santo, por medio del cual su palabra llega a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, convirtiéndose en lo que ella dice que es para nosotros, nuestro alimento espiritual. Todos ustedes entonces, bienvenidos a esta nueva emisión. Estamos hablando acerca de quién es Jesucristo para nosotros. Y bueno, lo primero que hicimos semanas anteriores fue revisar a la luz de la palabra del Señor qué dijo Él de Él mismo cuando menciona yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, bueno, todas aquellas frases que nosotros estuvimos revisando. Pero a partir de la semana anterior nos dimos a la tarea de revisar entonces en las cartas que escribe el apóstol Pablo inicialmente, que hacen parte de lo que nosotros conocemos hoy como el Nuevo Testamento, qué se dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ya no es solamente lo que Él afirmó de Él mismo, sino qué se dice acerca de Jesús. Y la semana pasada estuvimos hablando de lo que se menciona en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo 3, versos 21 al 26. Y concluíamos en estos versículos o hacíamos memoria de cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy vamos a revisar allí mismo en la carta que se escribe a los romanos, pero ahora en el capítulo 5, a partir del verso 12, cuando dice lo siguiente. Vamos a leerlo acá. Dice, recuerden que estamos leyendo en Reina Valera y en traducción al lenguaje actual dice aquí en Reina Valera, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de que la ley, antes de la ley, perdónenme, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Bien, noten ustedes que aquí se está haciendo referencia a Adán, se menciona a Adán.
y menciona entonces la consecuencia que tuvo la transgresión de Adán, es decir, el haber desobedecido a Dios, cuando claramente Dios advierte de que del fruto de aquel árbol no podría comer, porque el día que comiere, le dijo el Señor claramente, ciertamente morirás. Voy a leer como dice acá en traducción al lenguaje actual. Y vamos a ir explicando con base en esta lectura aquello que se dice del Señor. Y recuerden que el propósito es claro, es conocer quién es verdaderamente, no a la imaginación nuestra, no a la necesidad nuestra, no a lo que cualquier entidad o sistema nos quiera presentar, sino conocer realmente quién es a la luz de la palabra del Señor, la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para cada uno de nosotros. No es, y lo hemos ido evidenciando claramente en la medida que hemos ido avanzando en los programas, no es lo que el mundo me quiere presentar, no es lo que algunos sectores quieren presentar acerca de Jesús, es lo que la Biblia dice acerca de Él. Y desde esa perspectiva es que nosotros deberíamos estar asumiendo de quién es Él para nosotros. Y no convertirlo entonces en aquel amuleto para algunos o en aquel personaje que tiene la solución mágica y asombrosa para todas mis necesidades, sino lo que realmente Dios estableció a través de su Hijo Jesucristo, que Él sería para nosotros cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Va mucho más allá, trasciende totalmente de lo que el hombre en sí mismo quiera asumir o lo que se ha imaginado o lo que ha querido creer acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Verso 12, estamos en el capítulo 5, verso 12 de la carta que se escribe a los romanos. Dice así, traducción al lenguaje actual. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, es decir, por aquella desobediencia, apareció la muerte en el mundo. Y hemos dicho en varias ocasiones, esta palabra muerte significa estar separado. Por causa de la desobediencia de Adán, el hombre, el mundo, aquí cuando dice el mundo, hace referencia precisamente a los seres humanos y obviamente la naturaleza quedó también bajo la maldición del pecado, quedó separada de Dios, quedó muerto para Dios. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Es decir, a partir de Adán, todos los hombres, absolutamente todos los hombres, nacen separados de Dios por causa del pecado. Esa es la consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es estar separados de Dios. Y entonces, como eso sucedió con el primer hombre, de ahí en adelante, todos los que hemos nacido hasta el día de hoy seguirán naciendo, nacen o nacemos separados de Dios. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Claro, porque recuerden que la ley viene, si nosotros nos ubicamos como si estuviésemos en una línea de tiempo, está Adán y posteriormente aparece Moisés y con Moisés la ley de Dios. Entonces, claramente aquí el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, hace referencia a esto. Mire, antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba, porque hemos dicho en varias ocasiones, pecado no se limita a mis malas acciones o acciones que de alguna manera puedan ser reprobadas por Dios, sino que pecado se introduce como una naturaleza con la cual nacen todos los hombres de Adán hasta nuestros días y obviamente por naturaleza, pues entonces sus acciones son pecaminosas. Quedan restringidas al ámbito de la moral y de la ética, pero allí es donde vemos y bueno, y entendemos la razón por qué pasa aquello de que lo que es bueno para uno puede ser malo para otro.
Entonces queda en ese ámbito del relativismo y de mi conveniencia para definir qué es bien y qué es mal, y no se trata de eso. Por eso viene la ley, y la ley viene a través de Moisés, pero eso no quita que antes de que apareciera la ley, el hombre por naturaleza no estuviera pecando. Solo que ahora es consciente porque hay algo que le menciona que lo que está haciendo no cuenta con la aprobación de Dios. Antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. Es apenas lógico. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán, una naturaleza pecaminosa. El hombre nace separado de Dios. Bien. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo. Sigo leyendo, voy en el verso 15. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Note esto. Entendemos ahora, a la luz de lo que estamos leyendo, que el regalo que Dios nos da no es algo, es alguien. ¿Quién? Jesucristo, su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que regaló, que nos entregó. ¿Qué cosa? A su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, es decir, no continúe muerto, sino que por el contrario tenga, ¿qué cosa? Vida, vida eterna. Allí entendemos por qué el Señor Jesús dijo en su momento, yo soy la vida y la resurrección. Yo soy el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, ¿recuerdan? Bien, sigamos leyendo. Dice el verso, estábamos en el verso 15, donde, lo voy a volver a leer. Sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado, Jesucristo. Por culpa de Adán, muchos murieron. Por no decir que todos, ¿no? Muchos murieron, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. Él es el regalo y con Él viene no lo que Él tiene, sino lo que Él es. Y Él es vida para nosotros. Nos vamos dando cuenta. No es algo que Él tiene, es algo que Él es. El regalo es Él. Las buenas noticias son Él. Él es el regalo que Dios nos ha dado y en Él están todas las cosas que nosotros necesitamos. En Él está la vida que nosotros, en nuestra condición de muertos, separados de Dios, nunca hubiésemos podido conseguir por nuestros propios medios. Creo que eso es claro para nosotros. Verso 16. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Él es gracia para nosotros. No solamente Él es regalo, no solamente Él es vida, no solamente Él es todo lo que necesitamos. Él es gracia para nosotros. Por gracia somos salvos. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la vida nueva, en la nueva vida. Vuelvo y leo este verso 17. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, esto se ha mantenido. Mucho más, dice entonces, nosotros reinaremos con mayor razón, dice, por medio de Jesucristo. No somos nosotros solos, por medio de Jesucristo. Nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio.
Eso es gracia. Eso es entender porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ese es, creo que lo mencionábamos en algunos programas anteriores, eso es el grano de trigo que era necesario que cayera en tierra y muriera para que llevara mucho fruto. El fruto somos cada uno de nosotros que hemos creído y los que seguirán creyendo por causa de la palabra de Dios, predicada, enseñada, dada a conocer por cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Por eso habla de una nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice entonces el verso, termina allí diciendo el verso, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Primero, porque no tendríamos nada que darle. Segundo, porque lo que había que dar por nuestro rescate ya se dio. Eso lo dio Él, Jesucristo mismo. Hasta la última gota de su sangre en esa cruz del Calvario, dice la palabra del Señor, creo que lo mencionamos la semana pasada, dice la carta a los Hebreos, Él con su propia sangre, en su posición como sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo, no acá en la tierra, sino allá en el cielo, y obtuvo para nosotros eterna redención. Noten todo lo que es Jesucristo para nosotros y todo se resume en que Él es vida para cada uno de nosotros. Vida, Él es vida. Sigue diciendo, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Eso es claro. Pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Esa es la obra de la cruz. Ese es el mayor milagro. Ese es el milagro para nuestras vidas. No es lo que hoy en muchos escenarios se llama milagro y creemos que ese es el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en que le ha dado vida a lo que está muerto, a lo que estaba muerto, y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. Vuelvo y lo leo. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Claramente entendemos que esta es la acción de haber sido justificados ahora por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como lo menciona aquí mismo en la carta a los Romanos, pero en el capítulo 5, pero en el verso número 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué más podemos pedir nosotros que sea Jesucristo para nosotros? Si es todo para nosotros. Espero que me lo esté entendiendo. A veces las personas se aferran a que Jesús haga X o Y cosas solamente, pero es que Él no vino para hacer X o Y cosa, Él vino para hacer una sola cosa, dicho de alguna manera, y esa es darnos vida a través de su muerte. Es la vida, es la muerte que trae vida. Fue su muerte la que nos da ahora vida, y es una vida abundante, y no es la abundancia de las cosas materiales, es la abundancia de aquel que ahora tiene la vida dada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que antes no contaba con ella. Sigue diciendo, verso 19. O sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. Vuelvo y leo este versículo 19. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Recuerdan ustedes, por cuanto uno pecó, entonces todos pecaron, dice allí. Pero la obediencia de Jesús, acuérdense ustedes que la misma palabra afirma que Él no escatimó el ser igual a Dios y no se aferró a aquello, sino que se despojó a sí mismo, ¿recuerdan? Y se humilló hasta la muerte.
y una muerte de cruz, para que hoy nosotros podamos entonces tener la vida en Él que tenemos y que está disponible para todos aquellos que creen que Él es el Señor de sus vidas. Por eso la importancia de la tarea que tenemos como iglesia de dar a conocer, estas son las buenas nuevas de salvación. Este es el evangelio, estas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Y la buena noticia está por encima de la mala noticia. La mala noticia es: el hombre está muerto por causa del pecado, está separado de Dios. La buena noticia ante semejante mala noticia es que Jesucristo nos ha dado vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, y que de esa manera entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha cumplido con su tarea de traer vida a lo que estaba muerto, de recuperar lo que se había perdido. Ahora tenemos comunión para con el Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios a través de Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. O sea que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús, Dios declaró inocentes a muchos. No dice todos, porque sabemos nosotros que no todos aceptan que Jesús es el Señor de sus vidas, pero son muchos. Y la tarea que tenemos nosotros entonces no solamente es ser claros, concisos en lo que es Jesucristo para nosotros, sino que en esa misma claridad estamos llamados a darlo a conocer, a mostrarlo, a evidenciarlo a otros, para que de esa forma ellos también le conozcan, no al Jesús que ellos quisieran conocer, sino a Jesús, el que la palabra de Dios nos ha dado a conocer, al que es vida para cada uno de nosotros. Dice entonces el verso, estábamos allí hasta el 19, dice aquí en Reina Valera: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si nosotros volvemos aquí al capítulo 5, pero en el verso número 1, cuando dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esa es nuestra posición hoy. Creo que lo mencionamos la semana anterior también. Esa es nuestra posición, y desde esta posición, ¿cuál posición? En que estamos en esta gracia y en ella estamos firmes. Entonces nosotros ejercemos la tarea, o nos ejercitamos en la tarea, no solamente de ir creciendo cada día en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que en esa medida de conocimiento que es igual a una medida de crecimiento espiritual, de crecimiento en el conocimiento de Él, podemos darlo a conocer. Esa es nuestra tarea. Conocerlo para darlo a conocer. Porque nadie va a poder compartir de lo que no conoce o de quien no conoce. De conocerlo y darlo a conocer. Termina diciendo acá el 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Estábamos en el 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, como si fuera poco, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, tiempo pasado, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A veces creen que Jesús es sinónimo de cero problemas, cero estrés, solo bienestar y alegría, playa, brisa y mar. La palabra de Dios nos indica otra cosa diferente. Estamos firmes en esa gracia, es decir, en Él mismo, en Él estamos firmes. Ese es el piso que pisamos, ese es el lugar que ocupamos, estamos en Él, y allí somos nuevas criaturas, donde las cosas viejas que pasó, pasaron, dice la palabra del Señor. ¿Cuáles cosas viejas pasaron?
todas aquellas que tenían que ver con nuestra antigua naturaleza pecaminosa, y Él las hizo totalmente nuevas para nosotros. Ahora en este nuevo escenario somos libres del pecado, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la esclavitud del pecado, ha redimido nuestras vidas, obtuvo para nosotros eterna redención. Y desde esa plataforma, desde esa posición que ocupamos en Cristo, tenemos la maravillosa tarea, la encomienda que nos ha dado el Señor de ir y hacer discípulos a las naciones. Darlo a conocer a Él en la medida del conocimiento que tenemos nosotros de Él. Y no puede ser un conocimiento cualquiera, es el conocimiento que trae la palabra de Dios y que a través del Espíritu Santo nos es ministrado a cada uno de nuestros corazones. Como lo acabamos de leer aquí, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, así hemos llegado entonces al final de su programa, Palabra de Dios para tu vida, invitándoles a que profundicemos cada vez en la palabra del Señor, que cada día podamos nosotros estar estudiando su palabra de una manera juiciosa, de una manera consistente, para que de esta forma nuestro crecimiento espiritual no se haga esperar. Y en esa medida de ese crecimiento espiritual, con toda libertad, con toda tranquilidad, pero con toda firmeza, podamos darlo a conocer. El mundo necesita conocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y esa tarea la tenemos cada uno de nosotros, usted y yo, cada uno de nosotros, los que hacemos parte de la iglesia. Cumplamos con esa tarea, hagámoslo con amor, hagámoslo con dedicación, hagámoslo entendiendo que son los asuntos del reino los que se nos ha dado a conocer y de los que se nos ha participado y de los que se nos permite ahora compartir para la gloria del Señor. Que el Señor continúe bendiciéndoles a todos, invitándoles para la próxima semana, en esta misma hora, podamos estar entonces en una nueva emisión de su programa, Palabra de Dios para tu vida. Bendiciones para todos, gracia y paz en sus corazones.